¿Qué tal, compañeros de YouTube? Mi nombre es Henry Delgado y junto a mi compañero Alexis Ortega somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ciencias de Ingeniería en Sistemas. En esta ocasión nosotros les vamos a presentar un video explicando todo lo que hemos visto durante el primer parcial de la materia Redes 2. En todo el parcial de la materia nosotros nos hemos dedicado a estudiar la competencia número 1, que básicamente se enfrasca en estudiar a fondo todo lo que son las redes WAN. En esta ocasión no vamos a estudiar todos los temas a fondo, simplemente vamos a dar una explicación breve y concisa acerca de todo lo que hemos visto durante el primer parcial. Entonces empecemos con lo que son los modelos de referencia de comunicación. Decimos que los modelos de referencia de comunicación prácticamente son los que nos permiten entender cómo funciona una comunicación. Tengamos en cuenta que para que haya una comunicación prácticamente tiene que entenderse tanto el emisor como el receptor. Es decir, si en esta comunicación nosotros estamos hablando de redes, es decir, conectar varios equipos en una misma intranet, nosotros lo que vamos a hacer es que ambas computadoras prácticamente hablen el mismo lenguaje para que puedan haber comunicación. Para eso nosotros vamos a aplicar lo que son protocolos. Entonces estudiamos también lo que son los modelos. ¿Qué nos dicen los modelos? Los modelos dicen que son abstracciones para facilitar la comprensión de los protocolos de comunicación y la arquitectura de los sistemas. Dicho de otra manera, los modelos son estructuras que nos permiten entender cómo funcionan los protocolos dentro de una comunicación. ¿Pero qué son los protocolos? Decimos que los protocolos es un conjunto de reglas que hacen que la comunicación en una red sea más eficiente. Lo que mencionamos anteriormente, para que haya comunicación entre una o dos máquinas, prácticamente estas mismas máquinas o estos equipos tienen que hablar el mismo idioma. Dicho de otra manera, los protocolos son estándares que nos van a ayudar a entender cómo se va a comunicar o cómo funciona la comunicación en una red. Ya. También vamos a ver sobre lo que son los medios. Es el material a través del cual viajan los datos como cables, fibra óptica, etc. Los modelos más utilizados son lo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Esos prácticamente son los que rigen en el mercado toda la arquitectura de la comunicación. Entonces, hablemos del modelo OSI. Decimos que el modelo OSI fue desarrollado en 1984 y que prácticamente se basa en crear una estructura basada en capas, las cuales cada capa cumple una función única que va a brindar un servicio a la capa siguiente. Y de esta manera todas las capas van a interactuar entre sí y poder ofrecer como resultado final una comunicación factible. Pero, ¿cuáles son estos protocolos o capas? Decimos que prácticamente están en tres tipos: los protocolos de bajo nivel, los protocolos de nivel medio y los protocolos de alto nivel. Ya. Los protocolos de bajo nivel se definen en tres capas, que son la capa física, la capa de enlace de datos y la capa de red. Como ya mencionamos, cada capa tiene su función específica. Lo que es la capa física se encarga del enlace físico que se va a utilizar en lo que es la red, es decir, podemos utilizar lo que es el router, lo que son los cables, etc. La capa del enlace de datos tiene como función principal lo que es el entramado de la información y luego la envía a la capa superior. Hay que tener en cuenta que esta capa, que en la capa de enlace de datos también tiene como función lo que es el control de errores. Es decir, cada capa que envía tiene que controlar a que sea fiable y segura. La capa de red se encarga básicamente de lo que es el direccionamiento lógico y el tipo de protocolo que se va a usar. Ya, la capa de transporte. Decimos que está encargada de efectuar el transporte de los datos de la máquina origen a la máquina destino. Sus protocolos pueden ser TCP o UDP. Y el primero es orientado a la conexión y el segundo es no orientado a la conexión. ¿Qué quiere decir? Que en la capa de transporte nosotros vamos a definir el protocolo que se va a utilizar en esa comunicación, la cual puede ser orientada a la conexión, es decir, de un punto a otro punto, o puede ser no orientada a la conexión, es decir, para varios clientes. Ya. Y en cuanto a lo que son los protocolos de alto nivel, decimos que están en tres capas divididas, lo que es la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Al igual que las capas anteriores, cada quien tiene su función. La capa de sesión se encarga de mantener y controlar el enlace establecido desde la máquina A hasta la máquina B. La capa de presentación se encarga de lo que es la traducción de la información, es decir, se encarga de traducir todo lo que son los paquetes que le han llegado, todas las tramas que le han llegado a un lenguaje que se pueda leer a un lenguaje que nosotros como usuarios lo podemos interpretar, un formato de foto, un formato de video, un formato de documento, ya. Y lo que es la capa de aplicación se encarga de lo que es la conexión al usuario. O es la capa con la que nosotros interactuamos, donde nosotros vamos a visualizar todo lo que es la información que nos está llegando en la comunicación y donde nosotros también podremos manipular lo que son los datos. Entonces ahora hablemos sobre lo que es el protocolo TCP/IP. El protocolo TCP/IP fue desarrollado en 1973 y también es un modelo basado en capas. Pero a diferencia del modelo OSI, este solo cuenta con tres capas, las cuales son acceso a la red, internet, transporte y aplicación.
Sin embargo, hay que darse cuenta que prácticamente la funcionalidad del modelo OSI y la funcionalidad de TCP/IP es la misma. Ya. Hablemos sobre lo que es la capa de acceso a la red. La capa de acceso a la red prácticamente es la unión de la capa de enlace de datos y la capa de enlace física. Tiene la misma funcionalidad, lo que es definir el medio físico que se va a utilizar en la red, el entramado de la información y el control de errores en base a esa información. La capa de Internet se basa prácticamente en lo que es el direccionamiento lógico. Es lo mismo que la capa de red. Al igual que en el modelo OSI, la capa de transporte se encarga de definir el tipo de protocolo que se va a utilizar, UDP o orientada a la conexión o no orientada a la conexión. Y la capa de aplicación prácticamente se encuentra en lo que son las funcionalidades de las tres capas, sesión, presentación y aplicación. Es decir, que es la capa que va a interactuar con nosotros y se va a encargar de toda la traducción de la información en un formato que nosotros podamos entender. Y asimismo nos va a facilitar todo lo que son los servicios como HTTP, FTP, etc. Ya. Entonces, dicho de otra manera, encontramos lo que son las similitudes del modelo TCP y el modelo OSI. Como podemos darnos cuenta, es la unión de la capa de enlace y física. La capa de red es la misma que en el modelo OSI, la capa de transporte es la misma que en el modelo OSI, y la capa de aplicación es la unión de la capa de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. Ya. Hay que tener en cuenta que fue TCP/IP el primero en desarrollarse y que el modelo OSI está basado en lo que es el modelo TCP/IP. Sin embargo, esta decidió defragmentar o crear más capas para que cada capa se dedique solamente a una función específica, para que de esta manera sea más fácil de entender cómo funciona lo que es el protocolo o lo que es el servicio que se brinda a la capa superior y así sucesivamente para que la comunicación se pueda establecer. Ok, ahora que ya sabemos eso, hablemos sobre qué es una WAN. Decimos que una WAN es una red de comunicación de datos que opera más allá de un alcance geográfico de una MAN. La WAN utiliza servicios de operadoras. Las WAN brindan acceso al ancho de banda en áreas geográficas extensas. Es decir, una WAN prácticamente es una red de área mundial, donde prácticamente no se utiliza un simple router, un simple módem, sino que para comunicarse utiliza lo que son líneas operadoras, como por ejemplo compañías de teléfono, compañías de cable, etcétera. Y hay que tener en cuenta que el alcance de la WAN es bastante superior comparado con lo que son las LAN y las MAN. Ok, en la WAN se aplica lo que es el modelo jerárquico de diseño. ¿En qué se basa lo que es el modelo jerárquico de diseño? Se basa en distribuir toda la comunicación en tres partes, que son la capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. La capa de acceso de datos controla a los usuarios y el acceso del grupo de trabajo a los recursos de la red. Okay. La capa de distribución básicamente se basa en lo que es la distribución de los paquetes. En esta también funciona lo que es el ruteo y el filtrado y el acceso a lo que es la red. Ya. La capa de núcleo. Decimos que la capa de núcleo es el enlace troncal, donde prácticamente su única función es brindar una mayor velocidad en lo que es el envío de datos. Aquí podemos ver más claro cómo funciona. Lo que es la capa de núcleo se basa simplemente en un enlace troncal de extremo a extremo, donde prácticamente envía los datos de una manera más fácil. La capa de distribución es la que va a hacer el enrutamiento entre todo lo que es la red. Y la capa de acceso es la que va a brindar, como quien dice, el servicio final. Y es la que va a permitir el acceso, ya sea a la red o a cualquier tipo de dispositivo. Ya. Tenemos que darnos cuenta de las terminologías que se utilizan en una red WAN. Tenemos lo que es el CPE, el DCE y el DTE, que son equipo local cliente, equipo de comunicación de datos y equipo terminal de datos. Decimos que el CPE son dispositivos cableados internos localizados en las instalaciones del suscriptor y conectados con un canal de telecomunicaciones de una portadora. El DCE tiene como tarea principal suministrar una interfaz para conectar suscriptores a un enlace de comunicación a la nube. Y el DTE son dispositivos del cliente que pasan los datos de la red o la computadora host de un cliente para la transmisión de una WAN. Dicho de otra manera, el DTE es el proveedor que va a ofrecer el servicio de Internet. El DCE es el quien va a recibir ese servicio y lo va a brindar para los clientes. Y el CPE son los clientes, es decir, los usuarios finales que van a recibir el acceso, o son los suscriptores. Un punto de marcación es un punto que se utiliza en una red para definir lo que son los equipos míos y lo que son del equipo de proveedor. Para que sí, en caso de que algún momento se dañe o haya problemas en el servicio, uno puede darse cuenta, debido a ese punto de marcación, que si tal o tal problema existe, va a ser problema mío. Y si dentro de mi área yo no encuentro ningún problema y todo funciona bien, yo puedo llamar ya lo que es la compañía que me está brindando el servicio para decirle que tengo tal servicio y que eso ya depende de ellos. El bucle local prácticamente es el cable de cobre o es el enlace que se establece entre el proveedor de servicio y el CPE.
Y el CEO, la oficina central, prácticamente es todo lo que es la empresa que nos provee el servicio. Entonces, hablemos ahora sobre lo que es la conmutación. Decimos que la conmutación prácticamente es la conexión realizada entre los nodos de una red. No importa lo que es la distancia o lo que sea el lugar donde se encuentra. Simplemente se encarga de buscar el camino más óptimo para realizar lo que es la comunicación. Existen varios tipos de conmutación, lo que es la conmutación de circuitos, paquetes, y aquí entra también lo que son circuitos virtuales, permanentes y conmutados. Ahí también hablamos sobre lo que es la conexión orientada y la conexión no orientada. Ok, entonces ahora hablemos sobre lo que es la conmutación de circuito. Antes que todo tenemos que saber que la conmutación de circuito es una conexión no orientada. Entonces, la comunicación de circuito es un tipo de conexión que realiza los diferentes nodos de una red para lograr un camino apropiado para conectar dos o más usuarios de telecomunicación. Existen tres pasos en lo que es la conmutación de circuito. Tiene como primer paso establecer lo que es el circuito, es decir, buscar el mejor camino. Ya, una vez que lo tiene, se encarga de lo que es transferir los datos. Y una vez que termina de transferir los datos, se encarga de desconectarse para poder enviar a otro computador o a otro cliente. La conmutación de paquetes. Básicamente la conmutación de paquetes es una conmutación orientada a la conexión, es decir, una conmutación que está desde un punto A a un punto B y solamente existe un enlace con el que se puede comunicar. Un paquete es un grupo de información que consta de dos partes, lo que es la información que se va a enviar y lo que es la dirección de destino que se va a enviar. Es decir, esto ya se compone de lo que es una trama ya. Tiene lo que es la información y tiene los datos hacia dónde va esa información. Entonces ahora hablemos sobre lo que son los circuitos virtuales. Es un sistema de conmutación por el cual los datos de un usuario origen pueden ser transmitidos a otro usuario destino a través de más de un circuito de comunicación. Es decir, un circuito virtual prácticamente son los caminos en una red que van a tomar desde una computadora que va a ser, por ejemplo, el servidor a los distintos clientes que existen, que puede ser una computadora B, C o D. Ya. Su funcionamiento es similar al de la red de comunicación de circuito, con la única diferencia es que esta no ofrece una ruta dedicada o no orientada a la conexión, sino que puede variar sus conexiones. Ya. Cada paquete tiene un identificador de circuito virtual en lugar de una dirección del destino. Es decir, que en el paquete no se va a definir la información del destino, sino la información del circuito que va a recorrer. Hablemos sobre qué es el circuito virtual conmutado. Decimos que por lo general se crean de forma dinámica para cada llamada de conexión y se desconectan cuando la sesión es llamada o es terminada. Es un protocolo no orientado a la conexión, puesto a que cada vez que se realiza o se va a enviar información tiene, como quien dice, las mismas fases anteriores. Establecer el circuito, enviar la información y luego terminar el circuito. Y por cada vez que se quiere volver a enviar información tiene que repetirse o crearse la misma llamada. Buscar el enlace, transmitir los datos y cortar el enlace. Ya. Y el circuito virtual permanente, que es prácticamente prácticamente es un circuito basado en una conexión directa o determinada, es decir, de un punto A a un punto B. La diferencia, podremos llamarle así, es que al hacer una llamada no tiene que buscar, sino que simplemente envía la información, ya que es un canal dedicado para esa comunicación. La ventaja de los circuitos permanentes es que estas no tienen la necesidad de una configuración repetitiva cada vez que se hace, simplemente se hace una vez y ya queda. Entonces ahora hablemos sobre lo que son enlaces punto a punto. Un enlace serial punto a punto. Notemos aquí en la imagen, podemos ver que la comunicación se establece desde un punto A a un punto B, con la diferencia de que la primera imagen, que es una comunicación serial, tiene solamente un camino y envía desde A hasta B solamente por ese camino. ¿Ya? Y a diferencia de la comunicación paralela, que es la que está abajo, que tiene más de un camino. ¿Ya? Y este puede coger y enviar todos los que son los bytes de información de un solo. Ya, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es una ventaja? En esta ocasión, la ventaja la tiene lo que es la comunicación serial. ¿Por qué? Porque en una comunicación paralela, al momento de enviarse todos los datos no precisamente pueden llegar en el mismo orden que se están enviando. Es decir, si uno envía 8 bytes, puede que primero llegue el byte 1, luego el byte 8, luego el byte 5, luego el byte 7 y así. A diferencia de una comunicación serial, que como solo tiene un camino, toda la información tiene que ir pasando por ese camino y todo va a llegar en orden. Esto es una ventaja en lo que son enlaces seriales punto a punto o una comunicación serial. Ya. La multiplicación por división de datos básicamente se encarga en dirigir cierto tipo de ancho de banda a una comunicación establecido durante cierto tiempo. Esto permite que la comunicación sea más óptima y eficaz. Y por último hablemos sobre lo que son los protocolos de encapsulamiento HDLC. Decimos que es un protocolo de comunicación de propósito general punto a punto y de multipunto que opera a nivel de enlace de datos.
Proporciona recuperación de errores, es decir que la información que siempre envía siempre va a ser confiable. El HDLC utiliza la transmisión serial síncrona para brindar una comunicación libre de errores entre dos puntos, es decir que la comunicación entre el punto A y el punto B está completamente sincronizada. El HDLC utiliza un delimitador de tramo señalador para marcar el inicio y el final de cada tramo. Cisco tiene su propia trama HDLC predeterminada solo para los productos Cisco y tiene otro protocolo HDLC para los demás tipos de productos del mercado. Esto ayuda a que utilizando el mismo protocolo HDLC la comunicación no tenga fallo. Pero hay que darse cuenta que el protocolo predeterminado de Cisco y el protocolo estándar es diferente. Aquí podemos darnos cuenta lo que son las tramas del HDLC Cisco y el HDLC estándar. Ya. Notemos la DLC estándar, hay solamente 6 capos, que son el señalador, la dirección, el control, los datos, el FCS y el señalador, a diferencia de lo que es el formato de la trama del HDLC de Cisco, la cual tiene una capa más, que es el protocolo, donde aquí se va a definir el protocolo que se va a utilizar para así estar abierto a los demás productos que hay en el mercado. Ok, con eso termina mi parte. A continuación mi compañero Ortega va a hablar sobre lo que son los protocolos PPP y otros puntos que hemos visto. Muchas gracias. Buenas tardes amigos, a continuación hablaremos sobre lo que son PPP, Front Relay, ATM y fibra óptica. El grupo está conformado por lo que es Delgado Alonso Henry Harry, Ortega Rodríguez Alexis y el profesor, en este caso el tutor, el ingeniero Juan Carlos Sendón. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Informáticas y curso séptimo nivel B. Bueno, vamos a comenzarlo con lo que es PPP. ¿Qué es PPP? PPP encapsula en este caso la trama de datos para la transmisión a través del enlace físico de la capa 2. Entre otras de las características de lo que es PPP, establece una conexión directa mediante cables seriales, líneas telefónicas, líneas troncales, teléfonos celulares y enlaces de radio. Bueno, entre los componentes que tiene PPP son lo que es el HDLC, que en este caso sirve para la encapsulación de datagramas a través de enlace punto a punto. En este caso el protocolo de enlace, que es extensible para establecer y configurar y probar la conexión de enlace de datos. Y el NSP, Network Protocol Controller, para establecer y configurar distintos protocolos de la capa de red. Bueno, aquí lo que podemos observar es en este caso una imagen que nos explica qué es el PPP y DHLC. DHLC es el método de encapsulación predeterminada entre los routers Cisco. Las arquitecturas, ya sea HLC, LCP y NSP. Bueno, también podemos decir que en la capa física puede configurar el PPP en una variedad de interfaces, las que incluyen ya sean las seriales asíncronas, serial síncrona, HSSI y ISDN. Bueno, ¿qué es Front Relay? Es un protocolo de red orientado a la tecnología de conmutación de paquetes introducidos por la IT, en este caso los sectores de normalización de comunicaciones. Es un servicio de transmisión de datos, voz y líneas especialmente diseñado para cubrir las necesidades de un uso o interconexión de redes LAN. Bueno, entre las características tenemos orientado a lo que es la conexión, los paquetes de longitud variable, velocidad de 64 kilobytes, 2 megabytes, varios canales pueden compartir una sola línea de transmisión. Los formatos de la trama. Bueno, entre la arquitectura, aquí podemos ver lo que es el DTE, DCE, una imagen donde nos explica lo que es el DCE y los switches. En este caso una conexión. Bueno, las topologías de conexión. Tenemos topología de malla, parcial, en estrella. Los dispositivos de comunicación, ya sea DTE o DCE. ¿Qué significa DTE? Data Terminal Equipment. DCE, Data Circuit Equipment. ¿Qué es DTE? En general se considera como un equipo terminal para una red específica y por lo general se localizan en las instalaciones de un cliente. ¿Qué es un DCE? Son dispositivos de interconectividad de redes propiedad de la compañía de larga distancia. Entre las ventajas, mejora el desempeño y el tiempo de respuesta, penetración directa entre localidades con pocos atrasos de la red. Los servicios de Front Relay son confiables y de alto rendimiento.
Bueno, entre las desventajas, solo ha sido definido en este caso, por la velocidad. Entre las ventajas, una de las ventajas son lo que es la velocidad, no garantiza mucho lo que es la entrega de datos, entre otros. Bueno, ¿qué es redes ATM? ¿Qué es un ATM? Es un modo de transferencia asíncrona, que esto hace referencia a una serie de tecnologías relacionadas de software, hardware y medios de conexión. Es diferente de las otras tecnologías, ya que existen redes LAN y WAN, y esto se diseñó para partir comunicaciones a gran velocidad. ¿Qué es asíncrona? Significa que el ancho de banda de una red disponible no está dividido en canales, ni está relacionado con su capacidad para enviar y recibir información. Entre las ventajas de un ATM proporciona una solución flexible y escalable a la necesidad creciente de la calidad de servicio de redes compatibles. También tenemos lo que es comunicación de alta velocidad, servicio orientado a la conexión similar a la telefonía tradicional y la conmutación rápida mediante el hardware. Bueno, entre las desventajas de un ATM, los costos de desarrollo, en este caso inmigración ATM, son demasiado altos. El ATM no provee de fácil migración de los LAN de hoy en día. Bueno, entre los beneficios de una ATM, una única red ATM dará cabida a todo tipo de tráfico, en este caso voz, datos y video, mejorando la eficiencia y manejabilidad de la red. En otro de los beneficios, capacita la creación y expansión de nuevas aplicaciones, ejemplo lo que es multimedia debido a su alta velocidad y la integración de los tipos de tráfico, ya sea, aquí podemos verlo como dice, video, teléfono, conexiones. Bueno, fibra óptica. ¿Qué es fibra óptica? La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos, un hilo muy fino de material transparente. Las fibras ópticas se utilizan ampliamente en lo que son las telecomunicaciones. El cable en este caso de fibra óptica está compuesto de lo que es por su núcleo y por su revestimiento. Cada filamento consta de un núcleo central de plástico o de cristal. Este ya es óxido de silicio y germanio, con un alto índice de refracción. Entre las características de una fibra óptica, que su cobertura es más resistente, mayor protección en lugares húmedos y empaquetado de alta densidad. Las ventajas: una banda de paso muy ancha, la que permite flujos muy elevados del orden de gigahertz. Pequeño tamaño, por tanto ocupa menos espacio. No produce interferencia, resistencia al calor, al frío y a la corrosión. ¿Cuál es la desventaja? La alta fragilidad de la fibra, necesita de usar transmisores y receptores más caros, no existen memorias ópticas y la fibra óptica convencional no puede transmitir potencias elevadas. Bueno, lo que son comunicaciones con fibra óptica. La fibra óptica se emplea como medio de transmisión para las redes de telecomunicaciones, ya sean grandes, medianas o empresas. Ya que el tamaño, ya que en este caso el costo es un poco elevado. Las fibras usadas en este campo son de plástico o de vidrio y algunas veces de dos tipos. Bueno, tenemos en este caso la clasificación de la fibra óptica, ya sea monomodo o multimodo. Fibra óptica multimodo en este caso. Fibra óptica multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia. Y la fibra monomodo. Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño que solo permite un solo modo de propagación. Tipo según su diseño. Ahí ya sea cable de estructura holgada, que este cable son utilizados en este caso para las exteriores como partes para interiores, que consta de varios tubos de fibra óptica rodeando un miembro central de refuerzo y provisto de una cubierta protectora. Aquí podemos ver en la imagen cómo, digamos, en este caso la fibra óptica está recubierta, como posee un tipo de seguridad diferente a los otros diferentes cables.
Ya. ¿Qué es FCC? Que usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones. FDDI se usa para redes de fibra óptica. LS se utilizan para transmisiones de alta densidad de datos y SS duplex se utilizan para transmisión de datos. Cable de fibra óptica. Un cable de fibra óptica está compuesto por un grupo de fibras ópticas por el cual se transmiten señales luminosas. Las fibras ópticas comparten su espacio con hiladuras de aramia que le confieren la necesaria resistencia a la tracción. Lo que son las funciones de los cables, actúa como elemento de protección de las fibras ópticas, que hay un interior frente a daños y a todo eso. Bueno, esto ha sido todo sobre lo que es la exposición, lo que es fibra óptica, front relay, ATM y bueno, gracias.